En medio del desierto del Golfo Pérsico existe un país tan pequeño que muchas personas ni siquiera sabrían ubicarlo en el mapa. Sin embargo, ese diminuto territorio posee una de las economías más ricas del planeta. Estamos hablando de Qatar. Hoy, este país tiene uno de los ingresos por habitante más altos del mundo, rascacielos futuristas que dominan el horizonte de su capital Doha, y un nivel de riqueza que sorprende incluso a las economías más desarrolladas. Pero lo más increíble es que no siempre fue así. Hace apenas unas décadas, Qatar era una región humilde donde la mayoría de las personas vivían de la pesca y de la búsqueda de perlas en el Golfo. No había rascacielos, ni enormes autopistas, ni ciudades modernas en medio del desierto. Entonces surge una pregunta fascinante. ¿Cómo un pequeño territorio rodeado de arena logró transformarse en uno de los países más ricos del planeta? La respuesta es una historia de descubrimientos, recursos naturales y decisiones estratégicas que cambiaron para siempre el destino de Qatar. Y para entenderlo, primero tenemos que viajar al pasado. Durante gran parte de su historia, Qatar era un territorio humilde, con una economía muy limitada y pocas oportunidades de desarrollo. Antes del siglo XX, la vida en este pequeño país del Golfo Pérsico estaba marcada por el clima extremo del desierto, la escasez de agua dulce y la falta de recursos naturales explotables. La mayoría de la población vivía en pequeñas comunidades costeras, donde las actividades principales eran la pesca y el comercio marítimo. Pero la actividad económica más importante de la región era la búsqueda de perlas. Durante generaciones, los buceadores se sumergían en las aguas del Golfo Pérsico para recolectar ostras que podían contener estas valiosas gemas. Las perlas del Golfo eran muy apreciadas en los mercados internacionales y se vendían en lugares tan lejanos como India y Europa. Sin embargo, esta industria era extremadamente dura y peligrosa. Los buceadores descendían sin equipos modernos, muchas veces aguantando la respiración durante largos segundos mientras buscaban ostras en el fondo del mar. Además, el éxito nunca estaba garantizado. Después de horas de trabajo, era posible que no encontrara ninguna perla valiosa. A principios del siglo XX, la situación económica de Qatar empeoró aún más. La aparición de perlas cultivadas en Asia provocó una caída drástica en el valor de las perlas naturales, lo que debilitó gravemente la principal fuente de ingresos de la región. Para muchos habitantes de Qatar, la pobreza y la incertidumbre económica se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Pero el destino del país estaba a punto de cambiar de una manera que nadie habría imaginado. Todo comenzó a cambiar en la década de 1930, cuando se produjo un hallazgo que transformaría por completo el destino de Qatar, el petróleo. En 1939, se descubrieron los primeros yacimientos en el país, despertando el interés de compañías extranjeras que veían en esta región un enorme potencial energético. Sin embargo, debido a la Segunda Guerra Mundial, la explotación del petróleo no comenzó de inmediato. Fue años después, en la década de 1940, cuando la producción petrolera empezó a desarrollarse de manera más constante. Por primera vez en su historia, Qatar comenzó a recibir ingresos significativos gracias a la exportación de recursos naturales. Este nuevo flujo de dinero permitió mejorar poco a poco las condiciones de vida de la población, construir infraestructuras básicas y modernizar el país. Carreteras, hospitales y servicios esenciales comenzaron a aparecer donde antes solo había desierto y pequeñas comunidades pesqueras. Sin embargo, aunque el petróleo marcó el inicio de la riqueza, todavía no era suficiente para convertir a Qatar en la potencia económica que es hoy. El verdadero cambio estaba por llegar. Aunque el petróleo había comenzado a transformar la economía de Qatar, el verdadero salto hacia la riqueza llegaría años después con el descubrimiento de un recurso aún más valioso, el gas natural. Bajo las aguas del Golfo Pérsico se encuentra uno de los yacimientos de gas más grandes del planeta, conocido como el North Field. Este gigantesco campo es tan extenso que se comparte con el país vecino, Irán, donde recibe el nombre de South Pars. La magnitud de este recurso es difícil de imaginar. Se trata de una de las mayores reservas de gas natural del mundo, lo que permitió a Qatar posicionarse rápidamente como uno de los principales exportadores de gas natural licuado a nivel global. A diferencia del petróleo, el gas natural se convirtió en una fuente de ingresos más estable y sostenible a largo plazo. Esto permitió al país generar enormes beneficios económicos durante décadas. Gracias a este recurso, Qatar no solo aumentó su riqueza, sino que también consolidó su influencia en los mercados energéticos internacionales. El gas natural no solo cambió la economía del país, redefinió completamente su futuro.
Con la llegada de enormes ingresos provenientes del petróleo y, sobre todo, del gas natural, Qatar inició un proceso de modernización sin precedentes. El mejor ejemplo de este cambio es su capital, Doha. Hace apenas unas décadas, Doha era una ciudad pequeña, con construcciones sencillas y una economía basada en actividades tradicionales. Pero con el auge energético, la ciudad comenzó a transformarse a una velocidad impresionante. Hoy, el horizonte de Doha está dominado por rascacielos futuristas, hoteles de lujo y modernos centros financieros que reflejan el poder económico del país. Zonas como West Bay se han convertido en símbolos del crecimiento, con edificios que compiten en diseño, altura y tecnología. Además, la ciudad ha desarrollado una infraestructura de primer nivel, incluyendo autopistas, aeropuertos y sistemas de transporte modernos. Pero esta transformación no es solo estética. Doha también se ha convertido en un centro clave para los negocios internacionales, la educación y la diplomacia en la región. Universidades internacionales, grandes empresas y organizaciones globales han establecido presencia en la ciudad, consolidándola como uno de los centros más importantes del Medio Oriente. La evolución de Doha es, sin duda, uno de los ejemplos más impresionantes de cómo la riqueza puede transformar por completo una ciudad en muy poco tiempo. La riqueza de Qatar no solo se ha quedado dentro de sus fronteras. Con el paso de los años, el país ha llevado su poder económico a escala global, convirtiéndose en un actor clave en las finanzas internacionales. Uno de los pilares de esta estrategia es el Fondo Soberano del país, conocido como Qatar Investment Authority. Este fondo maneja cientos de miles de millones de dólares y tiene una misión clara: invertir la riqueza del país en diferentes sectores alrededor del mundo para asegurar su futuro económico. Gracias a estas inversiones, Qatar posee participaciones en grandes empresas, bancos, aerolíneas y proyectos inmobiliarios en ciudades clave como Londres, Nueva York o París. También ha invertido en hoteles de lujo, rascacielos, clubes deportivos y compañías tecnológicas, expandiendo su influencia mucho más allá del Golfo Pérsico. Esta estrategia no es casual. A diferencia de otros países ricos en recursos naturales, Qatar ha entendido que el petróleo y el gas no durarán para siempre. Por eso, ha decidido diversificar su economía e invertir en el futuro. La historia de Qatar es una de las transformaciones más sorprendentes del mundo moderno. En menos de un siglo, pasó de ser un territorio humilde, dependiente de la pesca y las perlas, a convertirse en una de las economías más ricas del planeta gracias al petróleo, el gas natural y una estrategia inteligente de inversión global. Hoy, su capital Doha es el reflejo de ese cambio, una ciudad moderna, poderosa y en constante crecimiento. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comienza. En un mundo que avanza hacia energías más limpias y sostenibles, la gran pregunta es si Qatar podrá mantener su riqueza y su influencia en las próximas décadas. Lo que es seguro es que su historia aún no ha terminado, y el futuro podría ser tan sorprendente como su pasado. Si te interesan este tipo de historias sobre países, economía y geopolítica, suscríbete al canal y acompáñanos para descubrir cómo el mundo realmente funciona.